tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En la Mira. El programa llega a ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Ya saben que nos pueden ver en el portal La Abeja, estamos en BHTV, perdón, tu canal por Cable Más, también en Vez Cable y en 29 operadoras, cable operadoras a nivel nacional. Nuevamente gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema bastante práctico. Vamos a hablar sobre la omisión a la asistencia familiar. Hemos tenido ya un poco de este tema hace un par de semanas, pero nos interesa, hemos tenido algunas consultas adicionales y nos interesa poder escarbar un poco más en este tema y para comentarlo hemos invitado a la doctora Vania Torres. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia. Doctora Vania, ¿cómo está? Muy buenas tardes con usted, Úrsula, y con todos los televidentes y oyentes, para poder servirlos en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas por- gracias, muchísimas gracias. Eh, Doctora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hemos visto, se han estado presentando algunos casos, algunas consultas en las que nos indican que la persona que es sumisa al- a los alimentos, que no está pagando los alimentos que se le ha indicado, muchas veces lo que hacen es presentar una nueva persona, ¿no? No siempre un hijo, sino pongamos los padres, como también como beneficiarios, ¿no? De alimentos, etcétera. ¿Qué pasa si en verdad no es específicamente esta persona que debe ser los padres, por ejemplo, que reciben una pensión o algo y no necesitan ser mantenidos por sus hijos, pero para poder lograr que los alimentos, el monto de los alimentos baje o no se siga pagando, ellos indican que sí, que efectivamente el hijo los mantiene. Ya, en este caso tenemos que recordar lo primero. El artículo 149 del Código Penal establece que los alimentos, en este caso, que el delito el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establecida en una resolución judicial será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Ahora, también dice ese mismo artículo, si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, esta pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Es decir, hay un agravante. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos con una señora, ¿no? Y por A o B, ¿no? Le pido, por ejemplo, a mi mamá que también me demande de alimentos. ¿Para qué? Para hacer lo que se conoce como prorrateo. Por ejemplo, yo tengo un sueldo de 1.000 soles, puede ser empleado hasta el 60% por mis menores hijos. Pero si tengo otra demanda realizada por un familiar, que puede ser mis padres u otro hijo, entonces entro a lo que se conoce como el prorrateo. Entonces, ¿para qué? Para disminuir el porcentaje. O en su defecto, a veces también para no prestar alimentos. Cuando el juez o se descubre esta acción ha sido maliciosa, o sea, que si ha sido con mala fe, entonces dice el Código Penal que la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. O sea, ya lo establece el Código Penal. Si se demuestra que esta acción que hace el obligado de prestar los alimentos, de ponerse de acuerdo con otra persona, ¿no? Y se demuestra que esto es de manera maliciosa o simula tener otro hijo cuando no lo es, entonces él será pasible de ser denunciado, ¿no? La pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si es mayor de 4 años, incluso pues, es una pena de cárcel efectiva. Eso es lo que ocurre cuando las personas eh, se realizan esta acción indebida, ¿no? Aquí también, Ujú. este párrafo también habla de la simulación de la obligación, lo que estamos hablando, cuando una persona se hace pasar un alimentista. También Ujú. estamos hablando de la renuncia maliciosa. ¿Qué pasa? En muchas oportunidades, ni bien llega la demanda de alimentos al centro de trabajo, ¿qué es lo primero que hace el obligado? Renuncia, ¿no? Para no tener que prestar los alimentos. Eso también está penado por el artículo 149 del Código Penal, porque eso no se puede realizar. Y también estamos hablando del abandono malicioso. ¿Qué significa esto? Que yo me cambio de trabajo, me dejo, por ejemplo, la persona, el emplazado vive
en Lima y se va a Satipo, digamos, ¿no? No, ya no vive acá. Cuando se demuestra que justamente a raíz de que le ha llegado la demanda, él se cambia de domicilio para no ser notificado, también ahí tenemos un abandono malicioso, una renuncia maliciosa que es factible de ser denunciado como un agravante penalmente establecido en el artículo 2, en el segundo párrafo del artículo 149 del Código Penal, y se puede pedir, en este caso, que el juez le imponga una pena de hasta 4 años y puede ser efectiva. ¿Por qué? Porque esta persona ha incurrido en estas conductas que atentan contra el deber de alimento que está establecido en una resolución judicial. Mm, eso es importante. Doctora, pero eso escuchándole me da también eh, una pregunta. ¿Qué pasaría si en el caso de la omisión de alimentos o en el caso de que a consecuencia de esta omisión de alimentos, digamos, la situación del padre que recibe los alimentos no es la mejor y el niño o los niños terminan enfermándose, de repente hasta teniendo alguna situación eh, difícil de vida? ¿Hay algún agravante, algún castigo adicional? Porque ya no solamente se trata de no pasar los alimentos, sino de que obviamente hay siempre consecuencias porque los niños no estén bien alimentados de repente, o porque no vayan a un buen colegio, porque no estén seguros, vivan en un lugar decente. Pero más allá de eso, cuando ya se dan otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, accidentes, etcétera, ¿hay algún agravante, hay algún castigo para la persona que dejó de pasar alimentos, no solo por el hecho de haber dejado de pasar los alimentos, sino por las consecuencias de ese acto? Sí, por supuesto. Mire, el mismo Código Penal establece en el artículo 149, en el tercer párrafo, que si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años en caso de lesión grave y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de muerte. Es el caso del padre que abandona al hijo, no le presta los alimentos y a consecuencia de ese abandono, ese niño muere, ¿no? Porque no ha tenido el sustento debido, porque ha estado grave, ha tenido que ir al médico y el papá no ha estado oportunamente y lo ha abandonado y el niño muere. En ese caso, en ese caso se produce justamente el agravante que establece el artículo 149 del Código Penal en su tercer párrafo. Y dice, la pena en caso de lesión grave y o muerte será no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de muerte. Es decir, necesariamente el progenitor, tanto hombre como mujer, al no prestar alimentos y subsecuencia de ello se da la muerte del menor alimentista o del alimentista en general, esa persona va a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya la pena es mayor a 4 años, es cárcel efectiva. Por lo tanto, no hay una atenuación para ese hecho, ¿no? Eso se constituye en un agravante. ¿Por qué? Porque tenía una obligación de prestar alimentos. De eso sí tenemos que recordar que para que sea exigible, nosotros tenemos que tener una resolución judicial. Eso es importante. O sea, previamente, para poder recurrir al juzgado, solicitando en este caso la omisión o asistencia familiar, tenemos que tener una resolución judicial del juzgado de paz letrado o del juzgado de familia que establezca de manera ineludible, ¿no? la obligación de alimentos del alimentista. Eso es fundamental, ¿no? Para que no haya ningún tipo de, digamos, a veces algunas personas se han acercado en la práctica jurídica y dicen, doctora, pero no me ha pasado. Le digo, pero usted le interpuso la demanda de alimentos. No, entonces primero tiene que poner la demanda. Con la resolución, si es que no cumple, vamos al juez penal para denunciar por la omisión de alimentos. Eso es prerequisito siempre, es básico en todo. Que muchas veces las personas que deben recibir los alimentos, ya sea el progenitor, ya sea la madre o el padre, muchas veces dicen, bueno, yo tengo un acuerdo de palabra y no voy a tener problemas porque siempre nos hemos encargado ambos, entonces no va a haber problemas. Y en algunos casos incluso ni siquiera eso. Simplemente dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo, yo me puedo hacer cargo de mi hijo, no necesito nada de su papá o de su mamá.
yo me voy a hacer cargo, ¿no? Y realmente es así por muchos años. Y cuando la situación cambia, ¿no? O se necesita algún apoyo adicional y recién comienzan con todos los trámites, digamos, para pedir una pensión de alimentos, también se piensa que se puede pedir prorrata por el tiempo que no pasó por ejemplo. El niño ya tiene 10 años, entonces uno de los progenitores ha pasado 10 años sin pagar una pensión y recién en ese momento el otro progenitor piensa que puede cobrarle por todo ese tiempo. ¿Es así? No, lamentablemente no es así. Por eso cuando una persona tiene un menor y el padre no, o no está cumpliendo, entonces tiene que de inmediato interponer la demanda, porque lamentablemente las demandas de alimentos, en este caso, ¿no? Corren a partir del día que ha sido notificada debidamente la otra parte, ¿no? Muchas veces, a ver, la situación económica de los padres varía a lo largo del tiempo. Puede ser que en algún momento el progenitor que se hace cargo de los alimentos pueda estar en una situación económica buena, pero imagínense, por ejemplo, en el caso de la pandemia, muchas personas han perdido el trabajo, entonces recién en ese momento interponen las demandas porque no pueden cubrir los alimentos del menor y lamentablemente a veces han perdido mucho tiempo. En todo caso, lo aconsejable siempre es en casos en los cuales el menor esté en necesidad y que se interponga de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿no? Digamos, la situación económica en la cual, y no solamente económica, ¿no? Porque incluso hay situaciones en las cuales, Dios no lo quiera, pierde la vida el progenitor. Entonces, ¿quiénes asumen la obligación? A veces el familiar más cercano, puede ser la abuelita o la tía, en ese momento. Pero si no tiene la capacidad económica para poder sostener ese menor, tiene que también de inmediato interponer la demanda, que es lo más razonable, ¿no? Porque si no, como los años anteriores en los cuales no ha pasado los alimentos, no se pueden reclamar. Se reclama a partir del momento de la interposición de la demanda y que sea admitida, por supuesto. Eso es algo que sucede bastante, ¿no? Por desconocimiento. Obviamente asumo que los padres, después de mucho tiempo, recién hacen la denuncia y quieren pues ya que les pasen una pensión, pero también quieren que se tenga en cuenta el tiempo que ha transcurrido y eso definitivamente no puede suceder. ¿Qué pasa si hay el progenitor ya no está, que se hacía cargo del menor y ya no está, y se está haciendo cargo un abuelo, un tío, una tía, ¿no? Esta persona puede pedir la pensión en nombre del menor. Ya, para eso tenemos que tener en cuenta algo, que es, primero la declaratoria de herederos. A ver, cuando una persona fallece y tiene hijos, quien tiene que asumir, en este caso, son la sucesión intestada o la que de los herederos. Por ejemplo, el padre fallece, ¿no es cierto? Y la madre está viva, entonces la madre asume. Pero en este caso, la madre, si el padre fallece, perdón, la madre interpone una demanda de alimentos contra el padre del niño. En ese ínterin, el padre fallece. ¿Quién tiene que asumir la obligación? Porque la obligación ya está en una resolución judicial. Entonces, yo tengo que llamar al que sucede el padre. En este caso sería al abuelo, ¿no? Y si no es el abuelo, ¿no es cierto? Podría asumir también un hermano, si no tuviera padres vivos, un hermano, o sea, el tío. Porque para nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, que el Código Civil establece lo que se conoce como la sucesión de herederos, ¿no? Y en primer lugar, en línea directa, están los padres, hijos, abuelos. Y en línea colateral son los tíos, primos. Entonces, en virtud de esa situación es que si yo como, por ejemplo, soy la madre y estoy demandando alimentos, ¿no? O he demandado alimentos al padre de mi hijo. El padre de mi hijo ha fallecido. ¿Contra quién tengo que yo recurrir? Porque mi hijo no se puede quedar sin alimentos. Tengo que recurrir, tengo que interponer nuevamente la demanda y reconducirla al abuelo, si estuviera vivo. Si el abuelo no estuviera vivo, se dirige a las líneas colaterales, que son los hermanos, ¿no? O en su defecto también, podría ser también si es que
hay un hijo que es mayor de edad y que está trabajando también contra el hijo de papá de mi hijo. ¿Por qué? Porque están en esa idea, son los herederos que tienen que asumir no solamente, digamos, los deberes, sino también las obligaciones que estaba pendiente del causante, ¿no? Para eso tenemos que tomar en consideración también que se establezca una declaratoria de herederos, porque probablemente en el juzgado nos van a pedir, si usted está demandando al abuelo, al padre al padre de la persona que ha sido, que ha fallecido, tengo que yo acompañar a mi demanda también la declaratoria de herederos, en la cual figure que este señor es el papá, ¿no? El abuelo del niño. Sería en ese sentido. Y en ese caso, ¿se aplican las mismas medidas coercitivas para para los familiares? Por Es decir, supuesto, para el padre, para los tíos. por supuesto, porque cuando yo estoy demandando a una persona, ¿no? Se demanda al amparo de lo que establece el Código Civil y el artículo 472 y 471 y 481 del Código Civil, que respecta a los alimentos. Entonces, la persona emplazada es la que tiene que contestar. Si tiene legitimidad para demandar, para ser demandada. Por ejemplo, yo soy el emplazado, ¿no? Soy el abuelo, digamos, ¿no? Yo tendría que contestar esa demanda diciendo, yo no puedo no puedo asumir la obligación de mi hijo fallecido, ¿no? Porque la demandante, por ejemplo, no ha juntado la declaratoria de herederos, en las cuales se reconozca que yo como abuelo tengo la obligación de prestar alimentos. Entonces, eso sería, por ejemplo, si la demandante no lo ha hecho, ¿no? En el caso que la demandante hubiera acompañado a su demanda la declaratoria de herederos, entonces en ese caso sí me corresponde por ley, ¿no? En este caso, asumir la obligación alimenticia, ¿no? De mi nieto. ¿Por qué? Porque así está declarado, no solamente, digamos, por lazos de sangre, sino también en nuestra norma, que es el Código Civil, en los artículos 481, 472 y 487 del Código Civil, en la cual se establece, ¿no? Que los alimentos tienen que ser asumidos si no son por los padres, por los ascendientes, en este caso abuelos, o por los descendientes también, en el caso que fuera, por ejemplo, un hijo mayor de edad, ¿no? No, el padre de mi hijo es una persona de 45 años, tiene un hijo de 25, ¿no? Y yo soy el segundo compromiso, ¿no? El padre falleció, entonces yo puedo recurrir, yo puedo emplazar, demandar al hijo del que fue mi pareja, ¿no? Para que él asuma la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de esa línea de herederos, ¿no? Que establece el Código Civil, pero claro, siempre y cuando tenga que estar debidamente fundamentada, acompañando a la demanda de alimentos, la declaratoria de herederos. Importante, porque finalmente se trata del bienestar de los niños, ¿no? De de las personas que en este caso dependen de esa pensión de alimentos. Muchísimas gracias, doctora, por habernos ayudado con estas dudas. Gracias también, amigos, por haber estado conectados con nosotros esta tarde. Ya saben, si desean volver a ver el programa, pueden hacerlo a través de las redes de la Coordinadora Republicana, también en el portal La Abeja. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Y muchas gracias a todos, ¿no? Para servirles.